Sean todos bienvenidos a Contrastes, un espacio creado por Eracy Silva y Javier Dos Santos para compartir experiencias y recoger testimoniales de calle que estaremos analizando acá en el estudio de The Podcast Room junto a nuestro amigo Héctor, que ya es parte de la familia. Qué bueno verte de nuevo y qué bueno que nos hayamos encontrado en este proyecto, Eracy. Cordial saludo y bienvenido al mundo del podcast. Gracias Javier, saludos Héctor y a toda la gente que nos está viendo en vivo a través de locutor.eracy y próximamente en nuestras redes sociales. Este programa, este podcast va a salir, confírmame, el miércoles siguiente. Sí, en un momento le voy a decir exactamente qué fecha, porque este es un formato que lo vamos a ver en dos plataformas, en YouTube, la cuenta que le vamos a decir y que va a aparecer aquí abajo, y también en Spotify, que ayer logramos también incluirnos como canal. Y van a haber cápsulas o clips que vamos a ir soltando en las distintas redes sociales. Aquí también se las vamos a poner para que nos sigan tanto en TikTok como en Instagram. ¿Y de qué vamos a hablar, querido Eracy? Por cierto, voy a hacer una acotación acá. A Eracy lo conozco desde que era pequeño. Bueno, no era tan pequeño, ya era grande, pero tenía cabello. Y igual que yo, ¿no? Ya no había esas prominentes entradas. Y nos volvimos a conseguir en un triste momento de la partida física de alguien muy querido. Y en esos espacios uno consigue y se reencuentra con gente. Y Eracy me dice que se había certificado un año atrás como locutor en la UCB, y ese gusanito me picó y lo hice también, y hace una semana atrás logré mi certificación también, y decidimos unir nuestros esfuerzos, y gracias al patrocinio de Eracy Silva y Javier Dos Santos estamos acá compartiendo esta idea que recoge un poquito lo que decía en la introducción del programa. Sí, luego que nos conseguimos en ese triste momento, como lo dice Javier, coincidimos un par de veces por llamada y surgió la idea de este podcast que va a traer la opinión, el sentir, lo que piensa el ciudadano de a pie, el que está en la calle, el que vive día a día. Y hoy el tema es muy interesante. Nuestro programa número 1 es en relación a la inteligencia artificial. ¿Nos hace perezosos o nos hace productivos? Interesante, y vamos de una vez a ver los primeros testimoniales recogidos, como dice Eracy, en la calle. Vamos. Ok, buen día. ¿Me dice tu nombre? Starling. Ok, Starling. ¿Sabes lo que es la inteligencia artificial? Sí, conozco algo. Ok, ¿qué opinas tú de la inteligencia artificial? ¿Nos hace más productivos o nos genera pereza mental? Yo creo que es dependiendo de la manera en que lo uses, pues. Lo puedes utilizar de una manera productiva como una manera que no sea productiva. De hecho, puedes utilizarlo para cosas que puedes hacer tú, y eso te disminuye en cierta parte, te hace menos productivo. Te hace, ¿cómo qué? Como dependiente. Pero también puedes utilizar tantas herramientas que tiene para ciertas cosas indispensables o más puntuales. Ahorita uso Gemini. La utilizo para consultas, para buscar información a veces, o orientarme con ciertos temas, o de repente alguna cosa que necesite saber así de momento, porque es más fácil que ponerme a buscar y revisar varios foros de internet, sino que me da una respuesta como más rápida y me reúne más información al momento. Zoraida de Martínez. Bueno, yo productivo, estamos aprendiendo, es un avance. Lo uso, para cambiar el rostro. Yo uso varias, uso para cambiarme el cabello, para cambiarme mi rostro, las facciones, todo para rejuvenecerme. Me fascina. María Carolina. Y bueno, sí, justamente que a veces también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque de repente ponen a personas que están haciendo algo y resulta que no son las verdaderas personas, ¿no? Entonces, es algo de la tecnología que ha avanzado mucho, que está muy bien para ciertas cosas, pero hay que tener cuidado en la forma en que se utiliza, porque también ponen también en riesgo a gente que de repente piensas que están haciendo cosas y no son esas personas. Sí,
sí nos hace más perezosos porque muchas veces dejamos de pensar, ¿no? Entonces, creo que todo tiene sus ventajas y desventajas. No quería hablar, menos mal, porque casi que se lleva todo el programa, ¿no? Lo no, mira, pero lo interesante de esto, Héctor, amigo, era así, es que decidimos, Eras y yo, salir a la calle nosotros mismos, tomar en estos primeros programas la sensibilidad directa de la gente, de ustedes. Así que si nos ven en la calle, somos nosotros que estamos tomando de primera mano ese testimonial. Pero pasan cosas súper interesantes. Vemos cómo la pareja definitivamente pareciera que la domina la mujer, porque veíamos que era la mujer quien decía si venían juntos, si se paraban a concedernos la entrevista o si no lo hacían, ¿no? Sí, eso fue muy interesante. Y eso queda para un próximo programa de contraste, que cuando venía una pareja, el hombre miraba a la mujer así como para pedirle permiso. Y eso, ojo, no fue una sola, no, fueron varias fueron todas las parejas. Y siempre la mujer decidió. En el 100% la mujer decidió de los casos que nos vimos. Y lo otro interesante, y aquí no me voy a detener mucho, pero es lo difícil de abordar a la gente porque hay un temor a expresarse. Y ese temor a expresarse lo recogimos o no lo recogimos en la calle. Lo percibimos. Pero tenemos cosas muy interesantes. Lo primero que tengo que felicitar es al papá o a la mamá o a la abuelita del primer entrevistado que le puso Starlink. O sea, qué visión de futuro tenía esa gente que al final le pudiera... Y ese muchacho tiene más de 25 años. Por eso, pero la visión, o sea, ese es un abducido que vino del más allá, lo trajeron de Marte porque qué visión, ese no es un nombre común y que con 25 años le hayan puesto ese nombre es una maravilla. Pero lo interesante del programa, lo interesante de este primer segmento de testimoniales es que la opinión como que se tiende más hacia que esto puede estimular la pereza mental, ¿no? Al menos en este segmento sí vi, pero no sé si contrasta el hecho de las generaciones. Pues date cuenta que cuando la persona es mayor sin ningún tipo de sesgo, como que hay que tener cuidado. Incluso en las próximas entrevistas, mal recuerdo, y vamos a hablar de la situación, de los temas muy particulares, de que se comparan con las nuevas épocas, y eso también lo vamos a hablar en el próximo segmento. Sí, y cosas interesantes. Hubo una señora que hablaba desde su ego, desde la vanidad de ponerse más bonita, de cambiarse el color del cabello, etcétera. Porque hay gente que lo usa con fines recreativos, y hay gente que profundiza un poco más. Fíjate que hubo una señora que hizo una alusión, esta última persona, a los fake news, y eso es súper importante. Es muy importante. Hay gente que no sabe diferenciar cuando... Es que no es fácil, ¿ah? Con las últimas tecnologías, no. Es muy complicado. Yo me acuerdo una vez vino mi esposa totalmente atacada por unas declaraciones ofensivas de Lamine Yamal. Eran fake news, pero era muy difícil de tú poder identificar que así lo era. Entonces... tienes que tener mucho cuidado porque esa sobreexposición de información, si no la filtras adecuadamente, te puede meter en un berenjenal. Yo le digo incluso a mi papá, porque él enseguida ve algo en TikTok, mira, era así lo que está pasando. Yo le digo, papá, eso es inteligencia artificial. Parece que hay algunas personas que les cuesta más identificar cuando es inteligencia artificial y cuando no lo es. Pero ese discernimiento, esa capacidad de diferenciar, de poner, es lo que hace importante, ¿no? Lo hace relevante. Porque al final era así, esto es una herramienta, lo que no puedes terminar de gobernarte. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque si la usas como herramienta puede ser interesante. El problema es cuando esa herramienta de repente empieza a gobernar tus pasos, tu orientación. Uno lo veía en las películas, que pensaba que esto iba a ser algo que nunca iba a ocurrir. Y la inteligencia artificial, las máquinas dominando el mundo, puede ser una amenaza en los próximos años. ¿Tú crees que se llega a eso? Mira, quién sabe, porque si al final... Mira, a mí me pasa... Y pasaron dos cosas interesantes antes de comenzar el programa. Este es nuestro primer programa. Están viendo Contrastes con Eras y Silva y Javier Dos Santos. Teníamos un tema de sonido
y estábamos tres, Héctor, que es un verdugo que si no lo sabe lo inventa, y estábamos medio enredados para poder darle salida al audio en la consola y nosotros tener retorno aquí y la cosa y no sé qué. Enredado, le preguntamos a Gemini, en menos de 5 minutos teníamos la solución, configuramos la laptop porque era un tema de configuración y encontramos la solución. Maravilloso. Que es donde yo, al menos una opinión muy particular con la inteligencia artificial, existe la verdadera democratización del conocimiento. Interesante. Y te ponía el ejemplo. De repente un técnico, no por hablar mal de los técnicos, no te va a transmitir ese conocimiento. Mira, tienes que presionar tal botón, configurar de esta forma o de aquella forma, y lo lograste o lo logramos. De repente otra persona lo hace callado y no te dice. La inteligencia artificial te va a comunicar, te va a decir lo que necesitas saber, y es un aprendizaje. Fíjate. Aprendimos, claro. Queda el aprendizaje, queda la experiencia, pero sobre todo queda ese recurso importante que te ayuda a ganar tiempo y que pudiésemos haber arrancado el podcast sin mayor dilación, ¿no? Date cuenta que lo que dice el muchacho, que el primer entrevistado que es de Starlink, está en satélites, está en otra dimensión. Depende cómo tú lo uses, porque hay diferentes perspectivas, como todo en la vida. Estaba leyendo una de las últimas encuestas. Muy pocas personas se han adaptado hacia la inteligencia artificial. Muy pocas personas buscan aprender este tipo de herramientas, y eso hace que que sea muy pequeño el número de personas que pueda dominar alguna u otra cosa a través de la inteligencia artificial. Totalmente. ¿Vemos el otro segmento? Sí, adelante. Sabrina, cónchale, yo creo que depende de la persona. A mí por lo menos me ha ayudado para ser un poquito más productivo, pero a veces sí me paso de floja, no lo voy a admitir. Hay gente que sí, yo he visto que cónchale se copia los exámenes y obviamente se vuelve más floja con eso porque prácticamente no estudian. Así que yo diría que por ahorita como está la sociedad los hace más flojos. Mi nombre es Dewin Batista, buenos días. Yo siento que nos hace más productivos desde el punto en el que es una herramienta. Yo siento que el mundo va cambiando. Antes los ordenadores eran distintos. Antes la computadora yo siento que también era el mismo miedo. Estaban las máquinas de escribir y mucha gente pensaba que iba a hacernos un daño, pero realmente yo personalmente pienso que es una buena herramienta si decidimos abrazarla y no rechazarla. Correcto, adaptarnos al cambio, como todo es antinatural no cambiar, todos los días cambiamos. Hoy somos un poquito más viejos que ayer, por ejemplo. Ahora mismo no tengo ninguna experiencia, pero soy músico y ahí se están abriendo muchas herramientas para los músicos en cuanto a la inteligencia artificial. Tengo amigos que ya la han abrazado y ahorita porque bueno, estoy en un modo emprendedor de otra forma, pero sí estoy dispuesto a abrazarla en el momento en que sea necesario, en que se requiera. Sulimar Padilla, pues nos ayuda a ser más flojos, porque o sea, todo es artificialmente, pues. Miguel Castro. Yo diría que es un 50-50, porque si a ver vamos, el cerebro es muy inteligente, y más si se desarrolla de la manera correcta, pues mucho más. Claramente está que la inteligencia artificial te hace un poquito más fácil las cosas, pero te quita el hecho de que tú te esfuerces por conseguir el resultado que necesitas para alguna investigación, para un trabajo, lo que sea necesario. Sí, bueno, yo por lo menos soy estudiante universitario actualmente, y algunas veces cuando no logro llegar a alguna fuente, por ejemplo, acudo a la inteligencia y como que me facilita un poquito más el punto de vista que estoy tratando de investigar, y como tú dices, pues me abarca mucha más campo de conocimiento, por así decirlo, aunque no me lleva como tal al punto realmente, pero sí me facilita mucho las cosas. Ahorita por lo menos estoy utilizando la de Google, Gemini, utilizo también una que se llama Mónica, y Perplexity. Juan Herrera. Yo creo que va en función de cómo lo utilicemos. Sí, para gente que obviamente no tiene la habilidad o necesita buscar ciertas herramientas, yo creo que pudiera servirle, ¿no? Pero también considero que de tanto uso, yo creo que también puede generar como una cierta flojera a la hora de analizar o de pensar cosas, porque le dejamos todo a la inteligencia artificial. En función, es como, recuerdo mucho porque bueno, vengo de esa generación del internet, que cuando el internet avanzó porque ya existía, hubo como esa demonización, pero repito, todo va en función del uso que le deja
en este caso, esa red, pues, esa Ese aplicación. último comentario me hace recordar cuando mi hija mayor, Verusca, empezó, ella nace en el 90 y al poco tiempo empieza todo el tema que tiene que ver con internet. Y justamente yo recuerdo que me oponía, yo decía, pero es que esto simplifica tanto, tú agarras ahí, te metes y ya no tienes que investigar porque todo te lo da. Al final, como dice el amigo, hay que abrazar lo que viene, pero con aquella capacidad de decidir hasta dónde la vas a utilizar, que es parte de lo que ellos dicen. La primera chica decía, yo me he vuelto cómoda y eso hace que me haya vuelto perezosa. Bueno, es que volvemos al punto. Si caes en que abusas de ella porque quieres que te haga todo y ya no lees, como decía la señora del segmento anterior, porque todo te lo da la inteligencia y tú no tienes ni siquiera la capacidad de poder identificar si lo que te está diciendo es correcto o no, porque no es infalible, pero tienes que tener criterio. Pero ¿cómo construyes criterios si no tienes conocimiento? Tú no tienes conocimiento y todo lo delegas en Gemini, por ejemplo? Yo siento que la perspectiva es muy importante. Y por supuesto que en la perspectiva, el contexto de cada persona, para qué la utiliza, va a destacar lo que la persona haga o no haga con la inteligencia artificial. Quienes utilizan utilizamos la inteligencia artificial desde el punto de vista profesional para ser más productivos, definitivamente tenemos que conocer el tema de lo que trabajemos, bien sea diseño gráfico, bien sea edición de video, bien sea programación, conocimiento tecnológico en configuración de computadoras, estudiante como el último muchacho que dijo 50 y 50. Mientras que hay otras personas que solamente la utilizan para entretenerse, editar, utilizan mucho, me imagino que Nano Banana en su cuestión de creación. Que es una maravilla. Que es una maravilla. Pero hay uno que yo quiero hacer un especial énfasis y hacer un zoom en el que habla del mundo de la música. Porque compartimos esa visión. Yo también soy músico, me gusta sobre todo escribir. Y yo no podía expresarme musicalmente sin tener un partner que me acompañara en el mundo de la música, en la instrumentación, en la producción. Y descubrí Suno. Y Suno me hizo componer 120 temas, de los cuales seleccioné 10 que están en mi tercer disco que se llama Por Aquí de Nuevo. ¿Dónde está la fortaleza? No es como dice la gente, como dice un amigo que me dice, bueno, pero tú se lo estás dando a la inteligencia artificial, ya va. Hay un tema importante porque también los instrumentos desde hace mucho tiempo tampoco eran 100% reales. Utilizabas sintetizadores o bajabas algunos plugins que te daban alguna información para enriquecer tu musicalización, le daba sonoridad a los temas y eso es muy viejo. Pero lo interesante es que ahora logro expresarme integralmente y viene algo que es mágico, el prompt. El prompt no es sencillo, tú construir un prompt que consiga lo que tú estás buscando. Entonces, eso tiene una parte creativa también. Yo en estos días, yo te lo comenté, yo no lo sigo, pero me aparece hasta en la sopa, el amigo Fernando, el de las hamburguesas, que hace un poco de cosas, y él decía que fue un restaurante y estuvieron construyendo un prompt que le funcionó de un producto que no vendía muy bien, de un plato, y le gustó tanto al dueño del restaurante que se lo compró por $1,000. Entonces, el prompt tiene, según Fernando, hasta un valor importante, un valor comercial. Entonces tú dices, qué interesante lo que está pasando, porque, bueno, chévere, eso lo hace con inteligencia artificial. Hazlo tú, pues. Hazlo tú. Hazlo tú, a ver si te va a quedar igual, porque esto se estudia, se ejercita, se mejora, se capacita, y eso es muy importante. Y de hecho, las nuevas profesiones, si usted no tiene conocimiento, dominio de las herramientas de inteligencia artificial, permítome informarles que está en el pasado. Definitivamente, porque por ejemplo, si usted es diseñador gráfico, yo soy diseñador gráfico, duró 2 horas para hacer un flyer para el podcast Contraste, pero no puedo atender a la gente del estudio de grabación porque no tengo tiempo. Con la inteligencia artificial puedes atender 2, 3, 4. Totalmente. Pero tienes que conocer de diseño para poder construir el prompt que va
a darte unos excelentes resultados. Absolutamente. Vemos el tercer segmento, ¿era así? María de Los Ángeles. Bueno, depende cómo la vayas a usar, porque hay veces que te ayuda a reafirmar cosas que necesitas saber, como hay cosas que sí, que efectivamente pueda que, depende del uso que le esté dando, pueda que también te dé esa dependencia, así como que no voy a pensar mucho, sino voy a dárselo a la inteligencia artificial que me ayuda. Yarimar Gamera, y más o menos conozco de eso. Pereza mental. Porque, o sea, todo lo artificial es así. No nos conlleva nada bueno, pues todo, por lo menos sobre todo los adolescentes, se ponen creativos con la cuestión de las redes sociales, el IA, y no, o sea, no lo veo productivo, pues. Cosas muy bonitas, cosas muy creativas, pues. Exacto, esos son excelentes. Los filtros, cosas bien bonitas así. Pero no sé, pues no. Los adolescentes, por lo menos mi hijo que se la pasa en esas cosas, no me gusta pues mucho que haga eso. Excelente, buenísimo eso. Hoy de buscar el boletín y estaba hablando sobre eso con él, pues. A mí me tocaba una ruma de libros. Ustedes ahorita tienen muchas facilidades y tampoco la aprovechan, pues. Pero no la aprovechan. Marbeli nos ayuda a ser más productivos. Okay. Punto de vista que, bueno, si tienes una idea y necesitas como una ayuda, tú lo buscas y eso te ayuda como que a concretar lo que tienes en mente. Es mi opinión y ya. Daniel Lara, ambas. Creo que por un lado nos ayuda a producir más rápido. También siento que muchas personas tienen como esa concepción de que te puede ayudar a hacer cosas que tú no sabes, lo cual creo que es o sea, como que uno puede lograr cuando uno sabe de un tema, porque si no sabes ni cómo pedirlo, ni cómo valorar que lo que te está dando es correcto, porque si no alucina. Entonces, por un lado, te ayuda, pero por otro lado también siento que la redacción de los textos nace como de una parte del cerebro que hay que ejercitar y que cuando usas mucha inteligencia artificial también creo que... Claro, pero específicamente lo que siento que hace la inteligencia artificial de lo de la pereza mental es que las partes del cerebro involucradas en la redacción, en la creación de los textos, se ven afectadas cuando delegas eso. O sea, aunque yo te pida, mira, dame un texto con estas características y me dé ese texto y yo lo valore, mi parte del cerebro que debería haber escrito y redactado y dado forma al texto no se está ejercitando, pues entonces sí siento que sí tiene un efecto negativo, pues. La parte del cerebro, ¿no? La parte creativa, la parte racional, cómo se cruzan, interesante. Nos decía en off Héctor que una de las cosas que también vemos es el cambio que hay en la calidad del sonido, porque tú recoges información, recogías un sonido en la calle y se metía las cornetas, las motos, la cosa y no sé qué, y con la inteligencia artificial que viene automática, que viene integrada a estos nuevos equipos y dispositivos de captura de video, terminan minimizando eso y te hacen prácticamente que no se escuche el ambiente. Limpia el sonido. Lo limpia de una manera interesante. Por eso volvemos al tema, date cuenta que nosotros antes de hacer este programa, contraste, 2 puntos de vista, surgió un tercer punto de vista, que es el 50 y 50. Exacto. Que nosotros no se previó. Nosotros pensábamos que hay unos que lo iban a probar, que decían que te ayuda a ser más productivo, y evidentemente lo es así, para mí lo es. Otros decían que hacen mucho más perezoso a la persona, pero yo creo es por el enfoque que le dan. No sé si hay hasta como un resentimiento. Cónchale, yo tuve que estudiar, yo tuve que leer, yo tuve que buscar esa ruma de libros, como dice la mamá, y a ti te lo ponen muy fácil. Creo que en el ¿cuántos llevamos? ¿Cuántos segmentos? Falta uno. Creo que en el último sale algo de eso que tú estás recogiendo. Pero fíjate otro caso interesante. Salimos a grabar nosotros, no somos unos expertos en este tema técnico, estamos aprendiendo, nos gusta lo que hacemos y salimos a tomar nosotros mismos, pero salimos a grabar con el teléfono en vertical, que graba creo que 9:16. Cuando tú sales en redes sociales tipo TikTok,
e Instagram es súper bien. Pero tienes problemas cuando te vas a donde vamos a alojar el podcast, cuando te vas a YouTube o te vas a Spotify. La pantalla está en 16:9, entonces quedan 2 bloques negros horribles del lado. ¿Qué te ayuda? La inteligencia artificial nos ayudó a reacondicionar la pantalla. Quizás ven algo fuera de encuadre que originalmente no está así, pero para lograr llevarlo todo a 16:9 y poder usted ver esto en la pantalla de su televisor de manera óptica. Eso también te lo da esa parte tecnológica. Por cierto, te tiraron ahí, no te diste cuenta, pero te tiraron una flor. La señora te dijo, jovencito, ustedes los jóvenes no aprovechan los recursos. Y a veces creo que la gente confunde inteligencia artificial con redes sociales. Hay gente que de repente te habla y hay como porque no todo el mundo sabe. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo he descubierto un poco de cosas súper... Yo empecé a usar el típico Gemini, pero después me fui con ChatGPT y empezó a complementar las cosas. Y apareció la china DeepSeek, que tiene una ventaja, es ilimitada. Y después me voy con Claude, que es para mí la más robusta, la mejor, limitada. Yo no sé si estoy haciendo algo mal, pero rápidamente me dice, usted alcanzó el límite y hasta las 5 de la tarde del domingo no puede conectarse otra vez. Pero empiezo a combinar cosas y el mundo creativo se dispara. A mí no me está limitando la creatividad, me la está más bien estimulando, porque empiezo a ver estas herramientas como recursos que pueden potenciar lo que hago. Ejemplo, yo quería escribir un libro sobre ventas, próximamente hablaré de él, no me puedo colear por aquí, creo que eso va en otro lado, pero empecé a escribirlo y empecé a darle forma. Pero después sentí que no hay nada que ayude más a un libro a digerirlo, sobre todo cuando es un libro que busca cambiar conciencias y crear metodología, que ponerle gráficos, ilustraciones. Yo dibujo fatal, y si buscaba eso, me iba a demorar 2 años para terminarlo. Son 22 capítulos. Gemini me lo hizo en 3 días. Bajo un mismo criterio, un mismo enfoque, un mismo estilo, y ya tengo mi libro diagramado, ilustrado, prácticamente listo para subir. Eso que te da facilidad, lo usé como yo no construí el libro desde la inteligencia artificial, me apoyé para complementar el libro con las ilustraciones que necesitaba. Y ahí volvemos a caer en el enfoque. Tú lo utilizaste de forma profesional para explotar, exponenciar eso que tú tienes, porque definitivamente la inteligencia artificial sola no va a decir, vamos a escribir un libro, vamos a hacer esto. Y yo creo que ya a esta altura hay herramientas de inteligencia artificial para todas y cada una de las profesiones. Leí que en Estados Unidos una gran cantidad de casas de abogados o bufetes de abogados bajó no sé cuánto % las acciones. Los detalles los desconozco porque crearon una inteligencia artificial que lee el archivo del expediente como tal, del expediente, sea penal, administrativo, ¿sabes? Lo lee en 8 minutos, hace un análisis, extrae y saca los artículos que se pueden aplicar para defender a esa persona. Algo que durante una semana le tocaba a un equipo de expertos abogados, esa inteligencia artificial lo hace en 10, 15 minutos. Imagínate. Me hace recordar a mi dermatólogo que estábamos hablando de esto. Yo voy a esa consulta, digo, me da risa porque dura 1 hora, pero 45 horas hablando pistoladas y 15 horas él hablando de mi malestar de piel que tenía. El hecho es que el hombre me decía algo importante. Agrégale siempre, y así lo hice, a que la inteligencia artificial te dé como recurso también la bibliografía. ¿Dónde está citando qué? Sobre todo en términos médicos, porque tú no puedes sustituir al médico con la inteligencia artificial. No. Eso no existe. Te puedes tener una guía. Yo, por ejemplo, voy al médico, voy al laboratorio, me da mi hematología completa y yo le paso el examen de hecho, tienen nombre. En Gemini, mi Gemini se llama Mari y mi ChatGPT se llama Ana. Y he tenido con ella una interacción que la humanizo. En estos días hablaba con un profesor y me decía, no vale, pero es que eso es una locura pensar que ella siempre te va a hablar robóticamente. Cuidado, porque
en estos días me hizo un análisis de mí que le pedí y me sorprendió cómo todo lo que yo había hecho lo terminó armando, haciendo un perfil de quién era Javier Dos Santos. Mira, no vaya y yo me conocía. Tiene que estar pendiente, no vayas a terminar como el muchacho con alta depresión que atentó contra su vida en Estados Unidos. Estoy deprimido porque entabló una relación con ChatGPT, incluso hay demandas y todo por parte de sus familiares, y hay más casos documentados en relación a esto, porque en medio de la persona era muy introvertida, no tenía amigos, empezó a entablar una relación con ChatGPT de amistad y a contarle sus cosas, y llegó un momento en que él cayó en depresión. ¿Qué tal? Eso no lo sabía. Yo sí tenía una compañera, una muchacha que trabajaba conmigo, que en su caso se llamaba Larry, el de ChatGPT, y de verdad que ella le compartía y le preguntaba sobre todo sobre su vida. Había una relación que yo en algún momento le dije, ten cuidado porque te siento una relación de extrema dependencia, porque a lo mejor es algo de eso. No sé si era soledad, desconozco sus aspectos privados, pero sentía que había una extrema dependencia de esa relación con una máquina, con un sistema. Con un algoritmo, con un código que funciona, que te ayuda, que te empieza a conocer, que te puede ayudar, pero que nunca va a sustituir la relación humana. Vamos al cuarto segmento. Vamos. Es Andy Pérez. Soy diseñador gráfico, lo primero. Y depende de cómo lo utilicemos, puede ser una herramienta o nos puede como quitar trabajo, se podría decir. Porque en ciertos puntos, por lo menos yo que soy diseñador gráfico, utilizo a veces la inteligencia artificial como un apoyo para mi trabajo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un flyer para, no sé, una tienda de ropa o cualquier cosa, pido ideas a la inteligencia artificial y así yo saco después lo que yo quiero hacer. O sea, yo no le pido directamente a la inteligencia artificial que me haga esto y se lo mando directamente al cliente. Eso es como ¿cómo te explico? No, simplemente si yo estudié, ¿para qué voy a utilizar la inteligencia artificial para algo que yo sé hacer? O sea, es como algo que esté utilizando mal. Claro, sí, claro. Es más, lo he hecho a veces que incluso hay cosas que nos puede ayudar la inteligencia artificial, que son cosas sencillas. Por ejemplo, a la hora de hacer un flyer o cualquier otra cosa, la mayoría de las personas lo que piden son propuestas. Tú le puedes utilizar fácilmente la inteligencia artificial para enviar una propuesta o cualquier cosa y después de eso partir a lo que tú quieres hacer con el cliente, prácticamente. Alejo Catri. Mira, para mi opinión personal, para mí nos crea pereza mental totalmente. O sea, ¿por qué? Porque todo lo hace esa aplicación. Te facilita, sí es verdad, pero no pones a trabajar tu cerebro como estamos acostumbrados. O sea, de repente usted o yo fuimos a una biblioteca. Coño, usted, fuimos a muchos sitios a investigar, lo de la otra vez, ¿no? La de la otra señora. Usted, ahorita un viejito, que iba a la biblioteca. Bajo una aplicación en tu teléfono, en la computadora, y la consigues en internet. Promueve la pereza mental totalmente. Porque te voy a poner casos un ejemplo, pues. Okay. En estos días mi hija me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Le pregunté a la inteligencia artificial si le podía dar a la niña que tiene 6 meses un periquito, o sea, lo que llamamos en Venezuela. Y la inteligencia... Fíjate. El periquito. El periquito, eso es el perico de revoltillo de huevo. Hay varios pericos. Claro, no, pues. Yo también me quedé cuando lo estaba grabando, coño. Yo no sé si es generacional, insisto, y las opiniones las pondrán ustedes en los comentarios. Cada quien expresará su opinión. Pero date cuenta que siempre que han pasado cosas así como la del que te comenté del chico en Estados Unidos que cayó en depresión, es como que la gente más joven, como que hay timidez de expresar, de preguntar. No le preguntó a mi papá, no le preguntó a la mamá, sino que le preguntó a la inteligencia artificial si le podía dar a su hermanito menor un revoltillo de huevo. Lo que no sé si se lo dio o no me quedó claro. Coño, espero que el chamo esté bien o la chama, qué barbaridad. La inteligencia artificial le dijo que sí. Okay. Y yo dije, wow, no, o sea, tienes a tu mamá, me pudiste preguntar a mí, porque eso no se lo puedes dar a un bebé. O sea, creo que más allá de eso, la inteligencia artificial no tiene la misma experiencia que tiene un ser humano. Absolutamente. No la tendrá jamás. O sea, tiene sus pros y sus contras. Pero creo que todo
a la larga, si no usamos nuestra propia inteligencia, eso nos va a afectar, sobre todo a las nuevas generaciones. Richard Puentes. Estamos en un avance tecnológico a diario. Soy un hombre de 62 años y me parece que es Excelente. Vamos a un avance tecnológico a una velocidad increíble. Cada día salen más y más cosas. Mira, yo me acuerdo también, era así que cuando terminé la música, tenía mis canciones. Ahora viene el tema de lo voy a subir en YouTube. Tú vas a subir un tema de 2 minutos 30, 2 minutos 50, 3 minutos y vas a poner una cosa solamente con ondas y una imagen fija y la gente se fastidia. Si lo estás viendo, si lo estás oyendo no, porque bueno, es música. Pero decidí hacer videos con inteligencia artificial. Los primeros fueron... ¿Qué herramienta utilizaste? Utilicé... ahorita me voy a acordar. Porque probé varias y había un tema interesante de la inteligencia artificial que es la consistencia. Yo no lograba que el personaje de la primera escena, del primer bloque, porque no me daban los 3 minutos, tú tenías que hacer varios bloques y después editarlo en una plataforma como CapCut. Entonces, pero el personaje de la primer bloque, de los primeros 30 segundos, por decirte un fragmento de tiempo, no era el mismo que me acompañaba en el resto y no me sentía satisfecho. Oye, Runway, ese fue el que usé. Runway. No, me he dado cuenta que eso pasó hace varios meses atrás. Hoy en día hay nuevas IA que te hacen cosas súper interesantes. Es más, le das un video, una foto tuya y te montan en un escenario con no sé cuántos miles de espectadores cantando tus temas. O sea, hay cosas, como decía la señora, que hasta te pueden sorprender del nivel de realismo y de lo que tú empiezas a ver. Y lo otro importante que no había salido, las carreras amenazadas. El diseñador gráfico, el primer muchacho que comenta, con temor. Y la pregunta es, ¿efectivamente te va a desplazar? Yo tuve en otro programa una entrevista que la persona que hablaba en referencia al manejo de redes y de diseño gráfico decía, el que no use la inteligencia artificial sí te va a desplazar. No, el diseñador gráfico tiene, como decía uno de los muchachos, abrazar la inteligencia artificial y hacerla una aliada, no una enemiga, porque si no queda afuera. Definitivamente va a ser más exigente el trabajo, porque con las herramientas de inteligencia artificial tú vas a poder producir más. En lo que yo sí contrasto definitivamente es que, por ejemplo, el amigo que tiene aquí su estudio de grabación, él no va a dejar de trabajar acá para dedicarse a diseñar, o para dedicarse a programar, o para dedicarse a hacer análisis. No, porque hay gente que lo hace. Igual que el señor de la panadería no va a dejar de hacer pan para hacer su página web, porque voy a hacer mi página web o voy a hacer un sistema para mí con la inteligencia artificial. ¿Y quién va a hacer los panes? ¿Quién va a ser mecánico? ¿Quién va a ser locutor? Es así. Es absolutamente cierto. Lo relevante aquí es que tú tengas la inteligencia artificial como un recurso para quizás la operación. Lo que no debe sustituir es el tiempo de análisis, el tiempo de calidad. Probablemente al yo optimizar mi tiempo, gracias a la IA, yo puedo tener más tiempo para mi familia, para mis amigos, para los espacios creativos, para disfrutar un momento importante. Lo que no me puedo hacer es preso, al igual que mucha gente de las redes sociales, haciendo scroll y visitando un poco de cosas, y entonces que ese tiempo que puedo optimizar me termine enfermando, buscando más y más, al punto de abandonar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, en temas de tiempo, calidad y espacios importantes. Y ya en la recta final de nuestro primer programa, ahí están las opiniones, gente se expresó, muchísima gente dijo que no quería hablar, pero ustedes en sus comentarios, compartiendo, escribiendo aquí abajo, nos dirán cuáles son sus opiniones. Las cartas están echadas. La inteligencia artificial nos hace más productivos o nos hace más perezosos. Total, tú nunca dijiste tu opinión, porque no nos contratamos, pero es parte. Aquí no hay conclusiones. Aquí no hay conclusiones. Las conclusiones las saca cada quien en su casa, en su espacio, en su metro cuadrado, analizando lo que traemos para acá. Bienvenidos los comentarios, bienvenidos las
propuestas para siguientes programas, porque la idea es justamente retarnos como seres humanos, contrastar opiniones, debatir ideas y hacer un mundo mucho más sabroso en términos de aquellas cosas que nos hagan evolucionar, que nos pongan a pensar, que vayan en contra de muchas cosas que dijimos hoy en relación a sustituir nuestro pensamiento lógico sobre la base de la verdad, de nuestra perspectiva en relación a lo que pasa y acontece en el mundo. Definitivamente para mí fue un inmenso placer. Gracias Héctor, Javier, gracias a ustedes por vernos, por compartirnos, por darle me gusta y por supuesto emitir su opinión. Será hasta una próxima oportunidad de En Contraste, Javier. Igualmente, un placer, qué bueno encontrarnos de nuevo y poder tener esta oportunidad, este espacio que llegará hasta donde ustedes decidan que así sea. Hasta una próxima oportunidad.